el implante ponemos el pilar y luego ponemos la corona. ¿Qué me está entrando? Solamente una corona. Por lo tanto, yo tengo que pensar en todo lo que acabo de mencionarles. Tengo que recuperar la encía que perdí, que ya no se llama encía, es mucosa perimplantar. Tengo que recuperar las papilas de mucosa, tengo que recuperar el cenit y tengo que tener espacio solo para mis coronas. No, este es el ideal. No ha habido pérdida en sentido vertical ni en sentido horizontal del reborde. Todo está ideal. Por lo tanto, es el caso más complicado de todos porque les tiene que quedar como libre. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiese una deficiencia horizontal? Entonces, digitalmente el reborde lo he llevado más atrás. El implante siempre tiene que estar puesto en la posición ideal donde debe estar. Pero resulta que como no puedo ponerlo ahí, lo voy a poner donde hay hueso. Entonces lo voy a poner más atrás. Si quisiera ponerlo en esa posición, tendría que poner el pilar y la corona, pero no podría ser porque el reborde está más atrás. Entonces, ¿qué es lo que normalmente deberíamos hacer? Inserto en bloque, recuperamos la posición, colocamos el implante, el pilar en su sitio y la corona donde debería ir. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Ponemos el implante, ponemos el pilar y nos acordamos de Tula Rodríguez y decimos, ups, y ahora no entra. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Al final terminamos creando sobrecontornos en el sector anterior, en esta zona. Estéticamente va a quedar mal, higiénicamente va a ser mortal. Entonces vamos a tener problemas. Acúmulo de placa microbiana, etc. Ya, ¿qué pasa si hubiese una deficiencia horizontal severa? Ya no es leve ni moderada, ahora es severa. Si fuese una deficiencia horizontal severa, ya, idealmente el implante, listo, no se puede. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Si es que hay una deficiencia horizontal severa, yo tengo que decirle al paciente, usted ha perdido diente, ha perdido hueso, ha perdido encía y todo tiene para atrás. Por lo tanto, yo para recuperar el soporte labial, tengo que recuperarlo o bien hago cirugía o lo recupero con la prótesis. Si lo recupero con la prótesis, tengo que ponerle acá un flanco de acrílico. Por lo tanto, ¿qué tipo de prótesis será? Una sobredentadura, Pero muchas veces lo planificamos para la prótesis híbrida. Resulta que los dientes tienen que estar puestos siempre en la posición ideal y no acá con una grada. Y en la prótesis híbrida, como es una prótesis fija, yo no le puedo poner flancos, porque si le pongo flancos, ¿cómo hace la higiene acá dentro del paciente? No podría. Entonces no puede ser una prótesis fija, tiene que ser una sobredentadura. A pesar de que hay ancho para poner los implantes. Ahora, deficiencia vertical. Ya, deficiencia vertical. Lo ideal es esto, ¿no? Ya lo hemos visto, es lo ideal. Pero ¿qué pasa si ha perdido mucho en alto? Si ha perdido mucho en alto, yo tengo que poner el implante, el pilar, y tengo que recuperar en alto lo que el paciente ha perdido. Si en alto ha perdido hueso, y yo no puedo ponerle hueso, lo voy a recuperar con una falsa encía. Probablemente de acrílico, porcelana, con lo que quiera. Y esto, ¿qué sería? Una prótesis híbrida. Entonces, ¿qué significa? Que en retorsiones en sentido vertical leve, ¿puedo hacer una híbrida? No puedo hacer una híbrida, va a ser una prótesis metal cerámica. Si la reabsorción es moderada, sí podría ser una híbrida. Si la reabsorción en sentido vertical es severa, también podría ser una híbrida, siempre y cuando sea solo vertical. Pero resulta que muchas veces los pacientes vienen combinados, no solamente es vertical. Entonces, deficiencia vertical y horizontal. Idealmente es recuperar lo que el paciente ha perdido en alto y en ancho con injertos, distorsión osteogénica, LEFOR, lo que quiera. Eso es lo ideal. Ya, no se puede. Entonces, protésicamente viene la solución. Entonces, protésicamente, si el paciente ha perdido mucho en alto y en ancho, tengo que recuperarlo con la prótesis, ¿no es cierto? Y eso significa que tiene que ser una sobredentadura. Pero el paciente me va a decir, doctor, pero yo no quiero nada removible. Yo ya he usado removible, no quiero removible. Y nosotros, igual que el paciente, nos perdemos. Porque no le sabemos explicar que existen sobredentaduras, que son implantes soportadas, y que va a poder masticar como masticaba cuando tenía sus dientes. Y que dentro de la prótesis tipo sobredentadura hay muchos tipos de prótesis. Y que hay una prótesis que es ideal, que va a poder masticar duro, va a poder sacarla para hacer la higiene y no va a ser un problema y no va a tener paladar. Entonces, si le explicamos bien, el paciente acepta. Eso lo muestro más adelante. Entonces, volvemos a nuestro paciente. Ya, según todo lo que hemos visto, ¿cuál sería la opción ideal para nuestro paciente? Entonces, tenemos que partir por el protocolo reverso, pensando en papilas, en cenit, en todo lo que hemos visto. Protocolo reverso, tenemos que hacerle una prótesis. Tenemos dos opciones. Si el paciente tiene una prótesis en buen estado, que tiene soporte labial, que tiene inyección vertical adecuada, que todo está perfecto, entonces esa prótesis me va a servir para planificar mi caso, hacer mi guía tomográfica, que luego se vuelve en guía quirúrgica. Si mi paciente no tiene
y soy periodoncista o cirujano, perdí porque tengo que hacerle una prótesis. Entonces llaman al rehabilitador, ustedes mismos la hacen y tienen que hacer una prótesis que esté exacta, tal cual como el paciente necesita. Si hacemos la prótesis total y le pongo flancos y con eso recuperado el soporte labial, entonces probablemente mi prótesis sobre implantes va a terminar por ahí, porque estoy recuperando el soporte labial. Pero si yo hago la prótesis total y los flancos me estorban, tengo que ir cortando hasta quedarme con lo que necesita el paciente y probablemente me quede solo con los dientes. Entonces probablemente no sea una prótesis híbrida ni sea una sobredentadura, probablemente sea una prótesis metal cerámica. ¿Ya? Entonces partimos del protocolo reverso. ¿Qué tipo de prótesis sobre implantes sería la indicada? Nos vamos a odontología basada en evidencia. Doctores, nosotros tenemos que basarnos en evidencia y en experiencia. Antes que existan las especialidades en el Perú, nos basábamos en odontología basada en experiencia. Y era la experiencia de nuestros docentes, según todos los años de su carrera, y nos iban diciendo, haz esto porque a mí me fue bien. Pero resulta de que lo que le fue bien a uno no le puede ir bien al otro, porque las manos de cada uno de nosotros son distintas, la técnica es distinta, ¿no es cierto? Entonces no nos puede ir igual a todos, cada uno sabe seleccionar a su paciente de manera distinta. Entonces no podemos basarnos en odontología basada en experiencia. Tenemos que basarnos en estudios que nos digan, se hicieron 500 pacientes, es un seguimiento de, no sé, 20 años, y los resultados me dieron que es más predecible este tratamiento. Entonces, ¿para qué me voy a equivocar si hay estudios que me dicen que haciendo ese procedimiento me va a ir mejor? ¿No es cierto? Pero resulta que como nos dicen que tenemos que basarnos en evidencia, entro a Google y saco un reporte de caso. Entonces, ¿yo puedo basar mis tratamientos en función a un reporte de caso? No, porque probablemente ese me digo y los demás no sé, y por lo general se publica lo que me va bien y no lo que me va mal. Entonces, como me han dicho que el reporte de casos no, reporte de casos. Pero da igual, o sea, a mí el reporte de casos me sirve para establecer hipótesis de algo que podría funcionar, pero no para sacar la gran conclusión y generalizarlo en todos mis pacientes, no podría. Entonces me voy a estudios de prevalencia. Entonces me voy a estudios que dicen, se agarraron las historias clínicas de X universidad para ver, por ejemplo, el porcentaje de implantes fracasados en pacientes fumadores. Saco el porcentaje y yo digo, el porcentaje es de, por decir, 20%. Entonces, como el paciente fuma, no le pongo implante. Podría basarme en esos estudios basados en historias clínicas. De repente a ese paciente se le cayó el implante, fumaba, pero se le cayó el implante porque la prótesis estaba mal hecha, porque de repente fue una mala técnica quirúrgica. Entonces eso no lo dice la historia clínica. Entonces no podría yo establecer un grado de asociación alto en función a estudios de prevalencia. Entonces subo un poquito más, estudios de casos y controles, y empiezo a observar casos y controles de pacientes que fuman y pacientes que no fuman, y empiezo a observar pacientes que ya les han puesto implantes de acá para atrás, y puedo sacar una conclusión. Genial, perfecto, pero eso ya pasó, los pacientes ya les han puesto los implantes, entonces es un estudio retrospectivo de acá para atrás. Entonces ya, perfecto, entonces me voy a un estudio más alto, estudio de cortes. Entonces voy a observar casos de pacientes de acá en adelante, yo no los voy a tocar, yo estoy observando, pero voy a observar de acá en adelante. Entonces esa conclusión es más valedera, pero hay muy pocos estudios en función a estudios de cortes, porque demoran mucho tiempo. Por lo general los estudios, las investigaciones uno las hace para obtener un título, por lo general acá en el Perú, pero no van a estar 10 años haciendo seguimiento a un paciente para obtener su título, ¿no? Entonces por lo general estudios de cortes hay muy poco. Entonces quiero ir a un nivel un poquito más alto, me voy a los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué hago en los ensayos clínicos? Ya, yo voy a seleccionar a los pacientes, voy a seleccionar a los operadores, hago una calibración de los operadores, hago una selección de mi paciente, de repente edad, sexo, enfermedades, bruxoma, no bruxoma, lo que sea, y voy a tener un grado de asociación mucho más alto. Pero no se puede dar en todos los temas. Por ejemplo, yo no voy a decir al paciente, ya, tú vas a fumar para ver si se te caen los implantes y tú no vas a fumar, porque no es ético. Entonces, no en todos los casos puedo llegar al nivel más alto, que son los ensayos clínicos. Entonces, si quiero un nivel más alto, me voy a los metaanálisis. En el metaanálisis, agarran, y ustedes ven en los artículos de se hizo una revisión sistemática de PubMed, Redline, se encontraron 5.000 artículos en función a este tema y al final nos quedamos con 40. De los 40 ensayos clínicos, la gran conclusión es esta. Eso para nosotros es oro, porque eso me está diciendo, esto es lo que te va a funcionar y es predecible. Pero muchas veces resulta que nuestros metaanálisis de 5.000 artículos terminan en 2 y terminan diciendo no hay cantidad de artículos suficientes para llegar a una gran conclusión, por lo tanto no hay evidencia científica. Entonces si yo les pregunto a ustedes cuál es el mejor tratamiento para una periimplantitis, hay dos respuestas.
Una es no sé y la otra es no hay evidencia científica. Si yo digo no sé es porque me falta leer. Si digo no hay evidencia científica es porque he leído todos los artículos en función a ese tema hasta el 2013 y sé que no hay evidencia científica. Y luego nos vamos a los consensos. Los consensos no están dentro de la pirámide de investigación, pero sí son importantes. Una vez alguien me dijo, es una reunión de amigos. Sí, pero ¿qué amigos? Se reúnen los mejores investigadores que en un tema y dicen, este va a ser el consenso de carga, de protocolo de carga. Este va a ser el consenso de implantes inmediatos. Este va a ser el consenso de tratamiento del paciente fumador. Entonces es importante que nosotros nos basemos nuestros tratamientos en función a consensos, metaanálisis, ensayos clínicos, estudio de corte. Entonces, pensando en todo esto, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué será mejor para hacerle a mi paciente? Entonces, hacemos una clasificación de prótesis sobre implantes. Resulta que no hay universalidad en función a los tipos de pilares, no hay una universalidad en función a los tipos de prótesis. Cada autor le llama como quiere, si leen el MIS, le llama PP1, PP2, PP3, si cada leen muchos libros, cada uno le llama como quiere, no hay una universalidad. Entonces, como no hay una universalidad, entonces yo lo clasifico en prótesis fija y prótesis removible. Dentro de las prótesis fijas, yo a mi paciente podría hacerle una prótesis fija metal cerámica. Eso significa de que los implantes tienen que estar puestos en la posición ideal tridimensional para yo poder tener una prótesis con dientes que emerjan de los implantes y que se vea todo natural, con papilas naturales. Eso significa que el paciente no ha perdido en alto ni en ancho nada, entra en los dientes tal cual. Luego, ¿qué más tengo? Una prótesis fija, atornillada y cementada al mismo tiempo. Eso significa un implant bridge. Es decir, he perdido hueso en alto, no en ancho, el sentido intraposterior no he perdido, pero en alto. Pero de repente los implantes no están puestos en la posición ideal. Por ejemplo, si se dan cuenta, este tornillo está saliendo entre papilas, este también. O los tornillos podrían estar saliendo por vestibular. Y estéticamente una prótesis de esta no va. Entonces, ¿qué hacemos? Una prótesis atornillada, con el metal tiene muñones, como pueden ver, y sobre esos muñones van a ir coronitas cementadas. Entonces sería un intermedio entre esta de acá y la que viene, que vendría a ser la prótesis híbrida. La prótesis híbrida vendría a ser una prótesis que es fija y removible al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es fija porque nosotros la podemos sacar, es atornillada y es fija y es removible por nosotros, la podemos sacar cuando nosotros querramos y es una prótesis de acrílico. Hasta acá es supuestamente lo que el paciente quiere, algo fijo, ya no quiere su prótesis removible. Luego tenemos las prótesis removibles. Dentro de las prótesis removibles tenemos 4 básicamente. Esta, que es la barra Millet, que es una prótesis implanto soportada, es pequeña, no llega hasta la papila retromolar y tampoco tiene paladar en el maxilar superior. El paciente va a masticar como si fueran sus propios dientes porque es algo fijo. Es una prótesis que se apoya sobre los implantes. Es la ideal para mí, porque es removible, se puede sacar para hacer la higiene, es implanto soportada. Entonces, cuando el paciente le decimos, usted no puede hacerse una fija, tiene que hacerse una removible, el paciente dice, doctor, no quiero nada removible. Entonces, si yo le explico, el paciente va a entender. ¿Y cuál es la mayor ventaja? Que esta permite recuperar el soporte labial que estas no podrían recuperar, ¿no? Entonces es una gran ventaja. Pero resulta que si el paciente no le alcanza el dinero, terminamos comprando barritas de stock y poniéndole acá clips a la prótesis y se retiene de esta manera. Entonces los implantes no van a cargar todo el peso, necesita ayuda de la mucosa, entonces se vuelve ahora una prótesis implanto mucosoportada. Por lo tanto necesita apoyo de la mucosa y por lo tanto tiene que ser igual a una prótesis total convencional, tiene que llegar hasta papila retromolar, necesita bucal, y maxilar superior, igual tiene que ser grande. ¿Es incómoda para el paciente? Sí, es incómoda para el paciente. Luego tenemos ya, 2 implantes y una barrita. Si fueran 2 implantes y una sola barra, estos implantes no van a recibir todo el peso. Entonces el mayor peso, ¿quién lo va a recibir? La mucosa. Entonces ahora se llama mucoimplanto soportada. Por lo tanto, de igual manera necesita sus rebases, igual va a incomodar en el sector posterior y necesita que llegue hasta atrás, porque si no se sobrecargan los implantes. Y si son solamente 2 implantes igualitas, también es una opción. Pero ahí el soporte de los implantes es cero. Es mucosoportada, implanto retenida. Entonces pienso en todo este menú de prótesis, pienso en ontología basada en evidencia, en pirámide, en investigación y todo, y tengo que decidir qué le hago a mi paciente. Entonces tenemos implanto soportada, la prótesis híbrida, implanto soportada. Dentro de las removibles, esta opción, que es una barra Millet, implanto soportada, y luego vienen las demás.
¿no? Implanto mucosoportada, implanto soportada y finalmente mucosoportada, implanto retentiva. Tengo mi menú. De eso voy a escoger. Entonces, ¿qué tipo de conexión debo de ponerle al paciente ahora? ¿Qué le hago? ¿Conexión externa, conexión interna o le pongo un colombo? Si fuese una conexión externa, yo tengo que pensar que la conexión externa tiene el mayor porcentaje o índice de aflojamiento y fractura de tornillos, que esto mide 0,7, y si yo le doy fuerzas laterales no es suficiente para resistir la carga masticatoria y torcer el tornillo. Si es una conexión interna, mide mucho más, 2 milímetros, 3 milímetros es mucho mejor, y si es un colomorse, mucho mejor. Entonces nos vamos a la cirugía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una cirugía sin colgado, flapless. ¿Por qué? Resulta que es un paciente que viene del extranjero, es un paciente que viene de Canadá. Los pacientes que vienen del extranjero, cuando tienen alguna enfermedad, vienen con un libro lleno de todas sus recetas y todos sus problemas. Tenía una válvula cardíaca, tenía problemas cardíacos, tomaba anticoagulantes, tenía problemas de la presión, tenía un montón de cosas. Nos comunicamos con su doctor en el extranjero y nos dijo: doctor, no puede suspender nada. Ya, no, genial, no puedo suspender nada. Si levanto un gran colgajo va a sangrar un montón, hay más riesgos de infección. Entonces la mejor opción, con menos riesgos, era un flapless, y es lo que hicimos en ese momento. Son 2, 4, 6 implantes puestos sin colgajo, están los 6 montadores y sus tornillos tapan. Ahora, si se dan cuenta, los implantes están puestos en una posición casi superficial. Adrede, ¿por qué? Si es que yo los pongo un poco más adentro, entonces tengo el problema del gap. Hemos dicho que el gap, 120 micras, las bacterias una micra, 1.5 micras, me pueden generar abscesos. En este paciente prefiero obviar ese problema y hacer que el gap esté más superficial, más, digamos, en una posición más superficial para poder controlar el problema del gap. ¿Qué protocolo de carga voy a utilizar? Entonces tengo que basarme en un consenso. ¿Qué protocolo voy a utilizar? Si utilizo los protocolos de Traveman, sería mandíbula 4 meses, maxilar 6 meses. O utilizo el protocolo de carga inmediata o protocolo de carga del ITI. ¿Qué me dice la ITI del 2009? Los tiempos de carga, una semana, 2 meses y convencional 2 meses. Eso significa que yo podría hacer mi carga a los 2 meses. Pero ojo que me dicen bajo condiciones ideales. Bajo condiciones ideales. Podría hacer mi carga inmediata sí, en una semana, si utilizo el protocolo de ITI. Si nosotros analizamos histológicamente qué es lo que pasa, vean, cuando yo coloco el implante, yo tengo el implante, el vértice del implante se está agarrando en el hueso y yo tengo acá la cámara. La cámara, yo inmediatamente colocar el implante en la cámara, yo tengo un coágulo, el coágulo tiene neutrófilos, linfocitos B, linfocitos T, tenemos células madre, las células madres se van a transformar en angioblastos, los angioblastos me van a producir vasos, alrededor se ubican los osteoblastos y me van a producir hueso. Y acá se va a producir la reabsorción. Si yo analizo cómo se va produciendo